¿Por qué siempre hace falta sanitarios? Porque se han visto que son insuficientes. De hecho, tengo una hija enfermera y está haciendo turnos noche, tarde, mañana, a todas horas. Pues no, vengo del hospital y faltaba gente. Pues no estaba llenísimo y les faltaban manos. No, faltan. Porque está clarísimo, los sacan de un sitio, los meten a otro. Tengo también familias de médicos. Y además que con el COVID me parece que se han dejado de lado otras enfermedades también crónicas. Entonces, de sanitarios pienso que nunca vamos a estar de más. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. En el deporte, las artes y otros asuntos de la vida todo es muy efímero y pasajero. Se pasa de la gloria al fracaso de un día para otro y es un lugar común referido a estos campos profesionales el escuchar que el público, la afición, no tiene memoria a la hora de valorar los esfuerzos pasados, pero que del aplauso y los homenajes públicos al despido solo hay un paso es bastante más extraño. Hoy nos acordamos de los miles de sanitarios que tras jugarse la vida en plena pandemia han sido despedidos en los distintos territorios del país. Algo mucho más importante, mucho más preocupante. El descenso de la COVID precipita el recorte de personal. Hasta el momento, las autonomías ya han prescindido de al menos unos 29.000 profesionales contratados como refuerzo para afrontar la crisis sanitaria. Pero los dramas son muchos miles más y siguen en el punto de mira los que están en activo. Hola, ¿cómo estás? Vamos a dedicar unos minutos de nuestro podcast confederal Gente con Clase para hablar del mantenimiento, tras el COVID, de una sanidad pública potente y digna de la quinta economía del euro. Saludos de Lorena Hervás y José Julio Alonso, periodistas del Gabinete de Comunicación Confederal de Comisión Obrera. Bueno, pues qué decir. Es un placer, ¿no? Es un placer tener compañía por fin, y más si la compañía, en este caso es nuestra compañera Lorena Hervás. Adolecía esto de más voces, de otro tipo de marcha, está muy bien. Pero al lío. Comunidades como Andalucía o Galicia ya han anunciado que no renovarán una parte de los contratos. En la primera comunidad, por ejemplo, ya han anunciado que de los 20.000 sanitarios que reforzaron su sanidad durante la pandemia, 8.000 han dejado de trabajar ya desde el 1 de noviembre. Suma y sigue, porque esta cuenta no parece detenerse si hacemos un recorrido por buena parte de los territorios. Ahora bien, hay que ser justos. No en todas las administraciones actúan de igual manera. También hay quien se ha conjurado para consolidar esas plazas, pase lo que pase. Por ejemplo, Cataluña, Baleares, Canarias y La Rioja, por ejemplo, que tienen un discurso diferente. Quieren mantener a los efectivos que han incorporado. Son administraciones que en principio, ya veremos, no se apartan de la búsqueda de soluciones para la mejora sanitaria y el mantenimiento del empleo. En Gente con Clase nos preguntamos qué pasará con los refuerzos contratados para hacer frente al COVID-19. En global eran unos 86.000 profesionales de todo tipo. Hablamos de enfermeras, auxiliares médicos, celadores. Se dijo entonces que eran personal básico para hacer frente a la pandemia. ¿Será esta una oportunidad perdida para reforzar el sistema de salud? Pues puede que sea el momento de paliar el déficit de personal que sufre la sanidad en casi todo el Estado. Debe serlo. Parece claro que una política cicatera en esta materia tiene consecuencias directas sobre la asistencia a la población. Además, es la inversión pública en salud una de las principales transferencias que apuntalan a una igualdad mayor en el Estado. En Comisiones Obreras negociamos tu convenio. Negociamos tu convenio. Negociamos tu convenio. Negociamos tu convenio. ¿Qué? Que en Comisiones Obreras negociamos tu convenio. Comisiones Obreras. Negociamos tu convenio. Sindicatos y profesionales alertan de que los recortes de personal aumentarán la carga de trabajo para los que se quedan, sobre todo para la campaña de vacunación contra la gripe que empezó hace una semana. Mercedes Romero es auxiliar administrativa y delegada del sindicato en el Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días, bien. Buenos días. Supongo que un primer pensamiento que le viene a una a la cabeza es manda huevos, que hace 4 días aplaudían y ahora mismo sobramos y sobra nuestro trabajo, que sigue siendo muy necesario. Pues es que no solamente indigna, es que además da miedo. Da mucho miedo el enfrentar un principio de año, el próximo año, con tantos trabajadores menos en mi hospital. Un hospital que ha sido azotado por el COVID, donde lo hemos pasado muy mal, donde todas las manos han sido insuficientes porque se necesitaban más. Y ahora, cuando todavía el COVID es un problema porque está presente y porque es peligroso y porque está ahí, resulta que esta Comunidad de Madrid decide que no va a renovar ni a la mitad de los contratos que tenemos.
Eso es muy peligroso, indigna, enfada y todo. O sea, es terrible. Además, Mercedes, si no estamos mal informados, la COVID repunta hacia arriba, es decir, hay más casos. Es verdad que en las UCIs no está teniendo o no se está reproduciendo el problema del pasado, aquello que fue terrible, pero sí que hay más casos, sí que avanza de alguna manera y están, las nuevas variedades también. Entonces yo creo que un poco de acojono en el hospital tiene que haber. Claro, eso siempre, y además en cualquier hospital, en mi hospital que es mi referencia, el antecedente que tenemos es muy malo. Entonces, el mirar al horizonte con menos personal, pues no deja de ser malo, un peligro, y que la gente, los trabajadores, encima se sientan peor. Primero porque no se nos valora. O sea, nos enfrentamos a una pandemia con menos y nada porque ya por entonces las plantillas estaban mermadas, empezamos con menos personal de que era necesario, se refuerza porque de esa manera y como se puede, porque es que encima llegamos a momentos en los que no había ni personal suficiente en toda España ni en las bolsas de trabajo para poder hacer frente a esta situación. Entonces ahora cuando esto parece que se va viendo la luz al final del túnel, que parece que esto se va regulando, parece que se va normalizando, parece que convivir con el COVID es ya una normalidad, resulta que los medios que tenemos nos los quitan, pero además así, alegremente. Yo pensaba que con lo mal que lo habíamos pasado, pensaba que las instituciones, que la Consejería de Sanidad, que la Comunidad de Madrid había aprendido algo, había aprendido que la sanidad es importante, había aprendido que habíamos tenido un toque de atención muy importante, pero no. O sea, llega el momento y lo que tienen en mente es cargarse a la mitad de la contratación. Y muchos del personal que está en los hospitales seguramente que estará viviendo situaciones bastante tensas, porque seguramente que no sabrán si mañana seguirán, no seguirán, o no sé si hay algún tipo de comunicación y anticipación a esto. Es la incertidumbre del trabajador que encima ha estado en los momentos difíciles, pues lo que le queda es que, pues tengo mi contrato y ahora, después de haberlo pasado mal, pues estoy haciendo un trabajo regular y cotidiano y tienes la esperanza de que esto se mantenga porque además la necesidad continúa, no porque haya COVID, porque es que es necesario, porque es que ya teníamos una plantilla mermada antes del COVID. Esa es la clave. Es que es eso. Esa es la clave porque hemos pasado de los aplausos. Yo quería preguntarte por eso. Cuando uno va por la mañana a trabajar, no sé si sigue yendo con miedo, con cierto miedo, con cierta prevención, supongo que sí, pero se acordará sobre todo de esos balcones llenos de gente aplaudiendo y dirá, ¿dónde quedó ese espíritu? Porque en la población estuvo. No sé si sigue instalado, pero estuvo seguro. Lo que no ha habido es una transposición en la administración. Efectivamente. Los trabajadores lo que piden es ese reconocimiento que no es con una palmadita, que no es con los esto. Profesionales lo que quieren es los profesionales quieren un reconocimiento en condiciones. Claro. Los profesionales quieren tener unas condiciones dignas de trabajo que no se tienen. Quieren tener sus descansos, quieren tener unas jornadas normales de trabajo. Quieren poder disfrutar de sus vacaciones cuando ellos las necesitan, no cuando hay disposición de poderles suplir y si no hay suplente te quedas sin vacaciones. Los profesionales necesitan eso y es que llevan ya cerca de 2 años, llevamos más de año y medio en esta situación. Una situación de estrés y de mucho trabajo y mucha tensión. Lorena, hemos hablado antes de cerrar la puerta de la habitación del pánico, estábamos hablando de la gente en la calle, sí es verdad que dice, no, pero tienen un trabajo, son funcionarios, tienen un trabajo seguro, yo no. Quiero decir, yo esa pregunta la dejo siempre y no la hago, pero quiero hacerla. Una especie de envidia insana, de inquina al funcionario que está en la administración pública, está en los hospitales, lleva un uniforme de policía, un uniforme de cirujano, que está dando un servicio a la gente y, sin embargo, está mirado de esa manera, ¿no? Me lo decías tú. Y, sí, su trabajo le ha costado, además, conseguir esa plaza. Pero también yo creo que lo que hay que tener claro es que lo que queremos es una sanidad de calidad y eso solo se consigue teniendo a los mejores profesionales, ¿no? Claro, y además es que hay que tener en cuenta que acceder a una plaza pública cualquiera lo puede hacer. Teniendo la titulación necesaria, todo el mundo puede acceder a ese trabajo, con lo cual no se puede convertir en una piedra arrojadiza hacia el trabajador. Y además es una forma y es una garantía de tener unos servicios públicos dignos y buenos. A menudo los responsables de autonomías se apoyan en porcentajes y cifras para justificar esos despidos, cuando en realidad lo que se hace es poner en solfa todo el esfuerzo realizado de forma conjunta por trabajadores, ciudadanía y gestores al hacer primar los objetivos económicos sobre los sanitarios, que es lo que parece lógico. Jesús Jordán es responsable de Políticas Públicas y Empleo de la Federación Sociosanitaria de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos pasado de esos aplausos, de esos homenajes, algunas operaciones de imagen también, porque aprovechando la pandemia. Pero claro, cuando a lo mejor nos jugamos tener una sanidad pública conforme
a nuestra categoría, a nuestra posición en Europa, somos la quinta economía del euro, que no se nos olvide nunca, pues se nos ven las costuras, Jesús, se nos ven las vergüenzas. Sí, efectivamente es eso. Pasado toda esta pandemia del COVID, estamos perdiendo una oportunidad, pero vamos, importantísima, de darnos cuenta de lo importantes que son los servicios públicos, en este caso los servicios públicos en cuanto a la sanidad, para efectivamente proteger a la población en una total garantía de mantener su salud al 100%. Claro. En algunas comunidades se hará tragar el sapo de que se suplan los medios públicos con conciertos con empresas privadas. Y ahí está el gran chisteazo. Llega el mago y dice, no contrato a los profesionales de la sanidad pública, no dejo esos contratos, no los renuevo, no incorporo a esos profesionales al servicio público, pero concierto con empresas privadas. Y entonces, claro, dices tú, estamos en lo de siempre, transferencias de fondos públicos a manos privadas. Sí, sí, y además con eso tenemos el gran engaño que vivimos todos y que vive la población con el tema de, pues eso, de los conciertos, de que doy dinero público para que lo gestionen empresas privadas y demás, porque lo que tenemos que tener muy claro es que la empresa privada lo que quiere es el negocio y estamos hablando de la salud de las personas. Entonces, lo que tenemos muy claro es que todos los procesos difíciles van a pasar a la sanidad pública y todos los procesos que, por decirlo de alguna manera, son sencillos, son rápidos y demás, son los que van a gestionar esa sanidad privada. Hay un dato que yo creo que es fundamental. O sea, muchos de esos conciertos que las empresas privadas hacen con la administración se paga por número de habitantes. Ajá. ¿Vale? Entonces, lo que ha sucedido con esta pandemia es que como yo cobro por número de habitantes, con el tema de lo del COVID, que en muchos casos lamentablemente son procesos tan extensos, procesos tan dificultosos y demás, esas empresas privadas muchas veces solo están cobrando por ese habitante a la administración, pero lo que les va a suponer es un proceso muy largo, porque estamos hablando de COVID persistente y demás, que claro que a esas empresas privadas en realidad no les va a salir el negocio a cuenta. ¿Vale? Entonces, lamentablemente nos damos cuenta ahora de estas miserias cuando viene una pandemia de estas características. Ha pasado. De lo que sucede. Claro, ha pasado. De lo que sucede. Pues a mí me vaya a perdonar. Yo no conozco a fondo la problemática, pero sí nuestra sanidad pública en muchos territorios del país y ya cojea, sobre todo por el lado de la atención primaria. Con este rejonazo a la atención hospitalaria no parece que vengan buenos tiempos para nuestros hospitales. Y también creo que tienen bastante poca consideración nuestros gobernantes por mantener un sistema público fuerte y que pueda enfrentarse con solvencia a cualquier rebrote de la pandemia o a eliminar las terribles listas de espera. ¿Nos estamos conformando? Sí, nos estamos conformando. Y además, con el tema de los contratos COVID, yo considero que se vive como un engaño general, ¿vale? Que el que está dentro de esta situación, dentro de la sanidad, lo vive realmente. Porque yo cuando además se habla ahora de lo de las renovaciones de los contratos COVID, te planteas de coger y decir, no, si lo que se está planteando es que todo lo que no se ha contratado durante estos años de atrás, desde la crisis económica, que se empezaron a hacer recortes en sanidad, lo que se está diciendo es que esos profesionales son necesarios. No es que ya solo sea porque han sido contratos COVID y hay que renovarlos y demás. No, es que son necesarios porque además nos vamos a encontrar ahora mismo, que se está viendo, con el tema de las listas de espera quirúrgicas, de consultas y demás, que hay datos de estudios que se están haciendo y demás, que claro que durante el año de la pandemia era una cosa muy curiosa y bueno, Merced seguro que lo puede corroborar y demás, que durante el año, sobre todo durante el 2020, el único proceso que había era COVID. A la gente no tenía problemas de corazón, problemas pero eso es mentira, y demás. No, es pero cierto. Sí. Mi hospital fue plenamente COVID. Durante los meses de marzo, abril, mayo solamente había COVID en mi hospital. ¿Dónde estaba el resto de las enfermedades? Sí, porque lamentablemente es como que la gente era como que, oye, me duele la pierna o tengo este dolor o lo que sea, pero quita. Yo no voy a ir al hospital porque voy a pillar lo que no tengo y demás. Pero lamentablemente ahora, cuando la situación está volviendo a la normalidad, todo eso es lo que está aflorando. Correcto. Y es lo que va a ocasionar unas listas de espera que encima las administraciones, que claro, yo además me quedo perplejo cuando hay administraciones que cogen y se plantean con este tipo de refuerzos COVID el coger y decir, bueno, según cómo vayan yendo las cosas, ya veremos si vamos contratando o no vamos contratando. No, perdona, tú eres una administración que tienes que administrar y que tienes que planificar. Y si tú sabes perfectamente, porque lo sabemos nosotros desde nuestro punto de vista, que no manejamos, por decirlo de alguna manera, los datos que manejan las administraciones, el que realmente hagan una planificación de lo que tienen que hacer de aquí en un año vista o en 2 años vista con toda esa población. ¿Quién nos dice que no hay otra pandemia?
Por ejemplo, en Madrid, se me ocurre, si para construir el Zendal, un hospital de pandemias, la primera premisa es que haya pandemias, tendremos que dar por válido que habrá pandemias. Quiero decir, si no, estamos hablando de un imposible. Y como Madrid, el resto. Es decir, el cambio climático, la situación se pone complicada. Nuestro entorno ha cambiado, nuestro entorno natural ha cambiado. Parece lógico que los virus... Hostia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a ser previsores. Es que a ti te pagan, tú estás en ese puesto, como has dicho, Jesús, para prever el futuro, para no tensionar el sistema y, sobre todo, para seguir fomentando la confianza del ciudadano en sus instituciones. ¿Para qué estás? Pues ¿sabes qué pasa? Que es que el futuro ya está aquí, es que es el Eso presente. Es, tal cual. Es que no hay que esperar a una pandemia, es que antes de la pandemia ya teníamos listas de espera. Y es que ahora mismo tenemos las listas de espera de antes del 2020, la del 2020 y la del 2021. Y para hacer frente a eso necesitamos personal, necesitamos medios, necesitamos inversión, necesitamos que se refuerce la atención primaria, necesitamos que se abran los SWAPs, porque al no tener los centros de atención continuada, los centros de urgencias abiertos, los hospitales se colapsan. Necesitamos todo eso y para todo eso necesitamos personal. Y es que es así de sencillo, no hay que ir ni a datos ni a nada, es que este mensaje lo puede entender cualquiera, porque es que es así de sencillo. Durante el tiempo que ha estado el COVID, el resto de las enfermedades, el resto de las patologías se han dejado atrás. La gente no ha ido. Y gente que claro que ha seguido habiendo ictus, infartos, se ha habido de todo. ¿Y dónde estaba esa gente? Claro, hay que atenderles. Y eso está ahí. Eso no hay que preverlo. Eso está. No es futuro, es presente. A quien quiera. Estamos hablando de la España vaciada. Es una problemática que está ahí y que tiene efectos transversales y vectores de solución también transversales. Uno es este, por ejemplo, la función pública, la sanidad pública en este caso. Vamos a ocasionar también que miles de enfermeras, de médicos, de profesionales sanitarios de este país tengan que emigrar para buscarse la vida. Quiero decir, o vamos a fomentar que en los territorios, en cualquier territorio de España, haya un servicio público médico homologable al resto de Europa y no se esté desatendido. Porque eso sí que atenta contra la igualdad de los españoles. Es decir, como constitucionalista hoy en España es quien quiera, pero ¿por qué no se valoran estas cosas? Y además es una pérdida de dinero para el Estado español, de dinero público, porque nosotros preparamos a nuestros profesionales y los preparamos muy bien, porque salen muy preparados para que luego efectivamente se marchen a otros países de la Unión Europea y demás, que al fin y al cabo pues van a disfrutar de ellos, entre comillas, con la preparación que aquí se les ha dado. Volviendo a lo que es la planificación real, que una cosa como lo que hemos vivido y demás, que tanto el Estado como las comunidades autónomas, el establecer eso, el establecer una planificación de retorno de profesionales, que al fin y al cabo los hemos preparado nosotros, ¿para qué es eso? Para que nos sirvan a nosotros dentro de nuestra sanidad. Claro. Estamos ya agotando el tiempo. No sé si tenéis una cifra aproximada de cuántas personas de esas 86.000 que se contrataron en época pre-COVID para hacer frente a esto, o mejor dicho, durante la alerta sanitaria, se van a ir a la calle. Pues rondamos seguramente a lo mejor los 50.000 profesionales. En lo que es en el Estado español rondamos los 50.000 profesionales que no sean renovados. Entonces hacemos muchísimo hincapié que es eso, que es que estamos desaprovechando una oportunidad de fortalecer nuestras plantillas para hacer una sanidad pública competente como es una de las mejores del mundo, ¿vale? Que muchas veces efectivamente es una de las mejores del mundo por nuestros profesionales. Yo creo que la oportunidad histórica se está perdiendo. Pasó el viento de los fondos COVID que recibieron las comunidades, llega la tempestad de esos dramas. Pero y además cuando escuchas a presidentes de comunidades autónomas y a consejeros y demás con lo de los fondos COVID, y es como que coges y dices... ¿Cómo tienes tanto morro? No te creo. O sea, no puedes estar poniendo el coge y el decir, no, es que como el Estado me ha cortado los fondos COVID... no puedo hacerlo. Y luego lo que estábamos hablando, y luego ves otras comunidades autónomas que efectivamente es eso, que efectivamente van a apostar por estabilizar plantillas y demás. Entonces es como que coges y dices, no me creo. Jesús, pero ¿y lo bonito que queda pues una rueda de prensa del consejero de Economía de turno, el consejero de Economía y Hacienda diciendo, somos la comunidad que menos grava la vida y el trabajo de, no sé, de los madrileños, por ejemplo, o de los andaluces, lo bien que lo que queda eso a pocos meses de una campaña electoral. Claro, es que... Y que luego realmente que la gente se debería dar cuenta de que efectivamente eso va en detrimento. No pasa factura. Claro. Pasa factura. En fin, que habéis sido muy amables por acercarnos a esta problemática, que hay que pelear. Solo nos queda, que me decías, pellizcándome, sí, vamos a preguntarlo antes de acabar. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos? ¿En qué está comisiones? ¿Y qué esperamos de ese trabajo? Pues lo que vamos a hacer es salir a la calle.
Hemos sido muy responsables durante todo el tiempo donde la pandemia nos ha dejado en casa, que no hemos podido coger la calle, pero ahora la calle va a ser nuestra. Y va a ser la calle nuestra para poder reivindicar y poder gritar lo que nos está pasando. Es que los aplausos, los reconocimientos, las ruedas de prensa de los políticos diciendo qué maravillosa es la gente sanitaria no nos valen. El día a día ir a trabajar, eso a mí no me hace nada. A mí lo que me hace es recuperar lo que me han quitado, lo que me quitaron en la crisis anterior, a mí y a mis compañeros, lo que nos quitaron y lo que no nos han devuelto y que ahora se ve agravado. Yo quiero volver a las 35 horas, yo quiero tener a mis compañeros que están ahora trabajando, quiero que sigan. Y yo apuesto por una sanidad de calidad y de garantía para toda la población, para todos los ciudadanos. Y para eso vamos a estar en la calle y ahí nos van a tener. Mercedes, Jesús, un auténtico lujo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Lorena Hervás, tú no te levantes, que hay que editarlo. Ha llamado el primo Evaristo. Su empresa recorta plantilla y le han pasado del ERTE al ERE. ¿Pero cómo? ¿Así sin avisar? ¿Y qué va a hacer? Como es afiliado de Comisiones Obreras, ya lo han consultado con un abogado. Además, la representación legal de trabajadoras y trabajadores de su empresa ya se han puesto con ello y se está moviendo, claro. Joder, ¿y a ti te han dicho algo en tu trabajo? No, todavía nada. Sigue habiendo muchos rumores, pero los jefes no nos aclaran nada. Igual es mejor que vaya llamando al sindicato y me afilie. Pues ya estás tardando, lo hemos hablado muchas veces. Comisiones Obreras, adelántate a los problemas y afíliate. De una vez. Bueno, pues vamos al lío, ¿no? Y el próximo minuto y medio es para Empar Pablo Martínez, secretaria confederal de Comunicación de Comisión Obrera. Cuidado mucho. Hasta luego. Era el momento de mejorar la atención hospitalaria, alinearnos con la atención pública más avanzada de la Unión Europea y hacer una sociedad menos desigual y más inclusiva mediante la inversión sanitaria. Pero no estamos en ello, lamentablemente. Como hemos escuchado, gobiernos autonómicos como el andaluz, aunque no solo este, se disponen a despedir a miles de personas trabajadoras en la sanidad pública con el ERE más grande que jamás se atrevió a ejecutar empresa sanitaria privada alguna en España. Pero es que al mismo tiempo se fuerza por la puerta de atrás la externalización de servicios como el de mantenimiento del Hospital Torre Cárdenas en Almería, o se aumentan desmesuradamente los conciertos con la sanidad privada. En esencia, ¿qué políticas son estas? Esquilmar recursos a la sanidad pública y derivar los mismos a las empresas privadas, en un nuevo paso adelante para la privatización de la actividad sanitaria pública. Más precariedad y temporalidad al sector sanitario. Sí, el de los aplausos en el balcón. Hablamos de decenas de miles de profesionales que la sanidad pública en todos los territorios necesita. Son los y las profesionales que la ciudadanía necesitamos. Es la atención que merecemos. Los recortes actuales son el empobrecimiento de la asistencia a la población, transfiriendo dinero público de todas y todos a manos privadas. Y contra eso, seguiremos luchando desde Comisiones Obreras. Seguimos luchando por ti.